Bienvenidos nuevamente a Radiografía Hispana. Estamos nuevamente con Hugo y vamos a tratar el caso de Argentina, sumamente interesante. Muchas de las medidas de Javier Milei, pues más que estar basadas en la teoría económica neoliberal, de la que él se dice partidario, pues muchas veces se tratan más bien de un experimento libertario, es como muchos le están llamando en los medios de comunicación, en lo referente a que incluso se llega a plantear la desaparición del Banco Central, y es precisamente ante estos extremos en el que primero hay mucha dependencia del Estado y luego se quiere llegar a un punto en el que ni Banco Central exista sin ninguna posibilidad de transición, pues los choques económicos llegan a ser muy fuertes y a veces, independientemente de la política económica correcta o de las relaciones diplomáticas con la mayoría de los países, un rescate nada más de los Estados Unidos pues puede cambiar la forma en la que se termina delimitando el destino de un país, ¿no, Hugo? Exactamente, sí, pues como tal, Javier Milei ha dependido mucho de Estados Unidos. Por ejemplo, apenas en octubre pasado vimos, ¿no?, estas elecciones intermedias en las que la alianza de partidos del presidente Milei de derecha pues obtuvo el triunfo, ¿no? A pesar de que en previas votaciones pues la oposición kirchnerista, peronista por así decirlo, pues había ganado importantes espacios, pero pues prácticamente el presidente Trump condicionó su apoyo financiero a Argentina a que pues obtuviera el triunfo precisamente esta alianza que apoya al presidente Milei. Y como lo dices, pues eso hace que la economía argentina pues tenga una dependencia excesiva, ¿no?, de sobre todo Estados Unidos en la actualidad. Sí, así es. Entonces muchas veces pues la globalización termina siendo nada más dependencia de uno solo en vez de diversificación con el resto del mundo. Ahora, platícanos también un poco, Hugo, y quizá dejando de momento la cuestión tan partidista y tratando de únicamente explicar la forma en la que sucede el comercio en Argentina. Platícanos un poco cuáles son sus principales socios, cuáles son sus sectores en los que más se están centrando. Yo hasta donde sé, pues por supuesto como tienen también tanta costa, pues tienen posibilidad de comercio, tienen una fuerte industria agroalimentaria, vegetales, de carne. Es bien conocida incluso en los distintos países latinoamericanos, en México, la carne argentina como una de las mejores, aunque paradójicamente yo estaba platicando apenas ayer con un argentino y me decía, pues más que nada para la exportación, porque para consumo nacional no siempre terminan los mejores cortes para nosotros. Por supuesto, esto era más en plan de broma, pero platícanos en estos términos, cómo es que está funcionando estos sectores y cómo se lleva a cabo la política argentina a través del tiempo, independientemente de la polarización. ¿Han habido algunos puntos en común, Hugo? Así es, como lo menciona, ¿no? A pesar de las recientes dificultades económicas, pues en el caso de Argentina sigue desempeñando un papel importante en la economía mundial, especialmente, como bien lo mencionas, en cuanto a su producción agrícola. Ahora bien, el sector se basa principalmente en la ganadería, ¿no? La ganadería pues ha sido un sector económico clave y una fuente importante de ingresos para la exportación, tal como lo menciona, ¿no? Esta carne de una importante calidad, pues como lo dices, es muy reconocida. También tenemos el cultivo de cereales, como por ejemplo el maíz, el trigo, la soya transgénica, ha sido muy importante. Los cítricos, el cultivo de la vid, del tabaco, el té, ¿no? En el caso de Argentina es el primer exportador mundial de productos derivados de la soya y el tercer productor mundial de este tipo de productos. Ahora bien, el sector agrícola representa el 5.9% del Producto Interno Bruto del país y emplea al 1% de la población aproximadamente, ¿no?, según el Banco Mundial. Además, Argentina, como posee grandes recursos energéticos, pues eso le ha permitido también tener un gran potencial, ¿no?, en ese aspecto de las energías renovables. Además, también es el cuarto productor de gas natural en América Latina y tiene la cuarta reserva mundial de litio, ¿no?, del que ya hablamos anteriormente, como un mineral de suma importancia en la actualidad. Ahora, las exportaciones agrícolas son una fuente clave de ingresos para Argentina
Las proyecciones que hubo en 2024 estimaban cerca de 30.500 millones de dólares en exportaciones, ¿no? Entonces podemos ver que este sector efectivamente representa un importante impulso para la economía argentina. Sí, así es, lo dices muy bien, ya lo hemos comentado con nuestro público respecto de la importancia del litio, quizá nada más recordarles a todos, también a los nuevos que vengan llegando al canal, pues el litio es tan importante precisamente porque ahora pues las baterías, los vehículos eléctricos, las energías renovables e incluso también hasta en el sector salud se está ocupando muchísimo el litio, incluso también en las aplicaciones de más de carácter industrial en lo correspondiente al vidrio, a la cerámica, pero también esta cuestión, ¿no? De el gas, pues que aunque para muchos países ha sido y sigue siendo fundamental para el desarrollo, pues con estas transiciones renovables hay una especie de debate respecto de si se puede seguir utilizando, ¿no? Efectivamente, y además también hay que recordar que Argentina tiene una centrales nucleares importantes, ¿no? La primera central nuclear que hubo en América Latina fue la que hoy se llama Juan Domingo Perón, precisamente, y Argentina ha desarrollado mucho esta industria energética, al grado de que pues es autosuficiente, ¿no? En el sentido de tener disponibilidad de energía nuclear, y que pues es un caso que pues no es común en América Latina, como ya me lo mencionabas anteriormente, ¿no? El hecho de que pues pueda ser autosuficiente en este sentido, ¿no? Y que incluso pues pueda exportar materiales y, por ejemplo, radioisótopos médicos, que son muy importantes en este sector, a otros países, ¿no? Eso también habría que hacerlo notar en cuanto a la economía argentina, que pues si me lo permites podría decir cuáles serían los principales destinos de exportación de Argentina. Tenemos que Brasil es el principal destino de las exportaciones con un 17.1%, le sigue la Unión Europea con el 10.3%, tenemos a Estados Unidos en tercer sitio con el 8.1% y a Chile en cuarto lugar con un 7.9%, ¿no? Y en cuanto a las importaciones que le llegan a Argentina, pues estas provienen principalmente de Brasil con un 23.6%, entonces vemos claramente ahí pues la importancia de Brasil, ¿no? En cuanto al comercio exterior de Argentina. Le sigue en el segundo lugar China, que también ha tenido un ascenso importante, ¿no? En cuanto a sus políticas comerciales, sus inversiones en América del Sur especialmente, con un 19.2%, a la Unión Europea con un 14.8% y en cuarto sitio Estados Unidos con un 10.2%, ¿no? Esos serían, digamos, los principales sitios de exportaciones e importaciones. Muy importante que los pongas precisamente sobre la mesa. Yo creo que eso nos ayuda también a comprender. Precisamente como lo dices, la energía nuclear es bien particular para el caso argentino, no es muy común, tiene 3 reactores nucleares, hasta donde tengo entendido México tiene uno y ni siquiera tiene el mismo nivel de funcionalidad. Aquí estamos hablando de que pueden incluso quemar uranio enriquecido, ¿no? Algunos de estos reactores. Yo como estudioso de los temas de cambio climático, tengo entendido en términos técnicos, la energía nuclear es energía limpia. Es además de energía limpia sumamente eficiente y en este caso de Argentina hasta el 10% de la electricidad proviene de este sector y sin embargo siempre tiene un riesgo y precisamente en lo correspondiente a la cooperación, no solamente a la cuestión de que pueden haber algún accidente nuclear, que los ha habido, pero que sin embargo si vemos esto en un gran esquema no es el principal problema, pues más accidentes han habido con otro tipo de instalaciones energéticas. Yo lo que veo, el principal problema es que además de la cuestión económica, lo nuclear siempre va a estar vinculado con la cuestión de las armas nucleares y creo que lamentablemente algunos de los que están a favor solamente en los términos energéticos y en los términos económicos de esta utilización a veces llegan a
a no tomarlo suficientemente en cuenta. No han sido pocos los casos en donde supuestas instalaciones energéticas únicamente con fines civiles terminan utilizando precisamente con fines militares en cuanto a que están sumamente entrelazados, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, incluso hubo cooperación con Vladimir Putin, en donde hizo una visita al país y también con el presidente Xi Jinping, en donde apoyaron con experticia para construir reactores nucleares también en China. Entonces, esto siempre implica también la colaboración con otras potencias nucleares y muchas de ellas, pues que no necesariamente están viendo solamente el tema económico aquí, ¿no? Y siendo este caso en donde hay una fuerte colaboración con China, como lo mencionas tú muy bien, pues es algo que hay que hacer notar, aunque no sea ni lo único, ni la relación más importante, pues está, como bien decías tú, Brasil, ¿no, Hugo? Exactamente, sí, como bien lo mencionas, en cuanto a la energía nuclear por fisión, pues a fin de cuentas sí tiene la producción de ciertos residuos, ¿no? Pero la verdad es que hoy en día se pueden almacenar, se pueden confinar de modo seguro, y pues hay que tomar en cuenta que efectivamente la energía nuclear no produce gases de efecto invernadero y por lo tanto no contribuye al calentamiento global y al consecuente cambio climático, efectivamente, ¿no? Es una energía limpia, sí, en ese aspecto, como te digo, sí genera algunos residuos que pueden contenerse, ¿no? De manera segura. Y efectivamente, tenemos que la cooperación con las potencias nucleares, pues bien puede llevarnos a ciertos escenarios, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de Irán, ya sabemos lo que ha ocurrido últimamente con sus instalaciones nucleares, pero sí, la verdad es que se tiene que, por ejemplo, enriquecer el uranio a más del 90% para que podamos fabricar armas nucleares, ¿no? Que podría ser el caso de Irán, pero en el caso de Argentina, pues hay que recordar que efectivamente, pues más que nada sí tenemos estos reactores para uso civil, más que nada para la cuestión energética, ¿no? Y como bien lo dices, acá en México pues nada más está la planta nuclear de Laguna Verde en Veracruz, pero pues prácticamente no hay, digamos, noticias de este sitio, ¿no? De que de veras tenga pues un uso importante en la cuestión energética. Y Argentina, en cambio, pues sí tiene, además de estos grandes recursos naturales, pues una autosuficiencia, como te decía, en la cuestión de que es uno de los pocos países del mundo que tiene un ciclo nuclear completo, en el sentido de que además de tener los recursos de uranio como combustible, o sea, la minería del uranio, también tiene pues estos reactores nucleares para usarlo, ¿no? Sí, así es. Yo nada más anotar también, hasta donde yo sé, desde 2015 sí tienen la posibilidad de enriquecer uranio. Y por supuesto, no, yo estoy de acuerdo contigo. No veo ningún riesgo en este sentido de lo correspondiente a las armas nucleares, en este caso en la Argentina, son exclusivamente de uso civil. Solo creo que es importante mencionarlo en lo correspondiente a siempre tener mucho cuidado con este tipo de proyectos, de su vigilancia, porque donde hay uranio enriquecido, donde hay conocimiento, donde está la expertise y la cooperación con las potencias nucleares, pues puede llegar a haber eventualmente riesgos que hay que ahora sí que vigilar. Pero bueno, Hugo, ¿alguna cuestión más respecto de la geopolítica argentina que te gustaría comentar con todo nuestro público antes de terminar? Sí, en este caso me parece que tiene un potencial enorme, ¿no? Precisamente por, como decíamos, esta abundancia de recursos naturales, ¿sí? Pero también me parece que tiene la posibilidad de seguir dependiendo demasiado de Estados Unidos. Pues, alguna vez lo hizo del Reino Unido, ¿no? Todavía en el siglo XIX, a principios del siglo XX. Ya posterior a la Segunda Guerra Mundial fue cuando se empezó a alinear con los intereses norteamericanos. Pero sí, efectivamente, tenemos que es una geopolítica estratégica la de Argentina, precisamente por esta situación geográfica que comentábamos y por estos recursos. Pero a partir de ahí también tenemos el hecho de que los diferentes cambios de gobierno pues se han alineado, ¿no? En uno u otro sentido, izquierdas o de derechas,
y a partir de ahí se ha dado esta política exterior, que me parece que puede tender a la diversificación todavía, ¿no? Sobre todo también en la cuestión económica, en la política. Argentina es uno de los países que también son de los más visitados del mundo, entonces creo que también tiene ahí algún impulso más para la cuestión económica, y sobre todo ya iremos viendo también cuáles serían los desenlaces que podría tener este gobierno de Milei en cuanto a que, como bien lo decías, tuvo un inicio importante, ¿no? Prominente, pero pues ha ido ya, digamos, decayendo la actividad económica en los últimos años, y pues tendríamos que ver qué más podría pasar ahí. Pues sí, lo dijiste muy bien, Hugo. Tiene gran potencial la Argentina, ha tenido fuertes problemas de polarización, a veces desde mi punto de vista de caer en distintos extremos también y no tener ahora sí que la posibilidad de tener una continuidad democrática en donde los distintos gobiernos sean suficientemente decentes como para que no estén completamente los unos contra los otros, y pues también con el rol de una ciudadanía que tiene que apoyar en la construcción institucional. Pues ya seguiremos entonces platicando todos estos temas desde lo correspondiente a Argentina, pero también a los otros países hispanos. Pero bueno, yo de momento lo voy a dejar hasta aquí. Muchas gracias, Hugo, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ti, Emiliano, por la oportunidad. Ya sabes que pues siempre es un placer poder hacer el conocimiento de el público amplio, pues este tipo de temas y la importancia que tienen pues para todos nosotros, ¿no? A fin de cuentas. Sí, muchas gracias en verdad por compartir con nosotros tu conocimiento conmigo y también con todo el público, que yo siempre aprendo mucho contigo y creo que de eso se trata siempre, de tener un aprendizaje constante. Déjenme nada más terminar diciéndoles a la audiencia, ojalá nos dejen su opinión aquí en los comentarios y nos sugieran con qué país les gustaría que abordáramos después. Esto es Geopolítica con Emiliano. Estamos en Radiografía Hispana con Hugo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.